Pues yo creo que ya inició de alguna manera el debate sobre la reforma energética, a pesar de que todavía no hay una propuesta sobre la mesa. Y a pesar de que desde que se hizo el pacto, fue uno de los temas que se incluyó en el pacto, la necesidad de modernizar Pemex, y desde antes, en la campaña, el entonces candidato Enrique Peña Nieto dijo que había que buscar la participación del sector privado en Pemex, que no implicara la privatización. En fin, el presidente ahora va como invitado especial allá a la cumbre del G8, y ahí da una serie de entrevistas, en particular una al Financial Times, y hay un artículo también que sale casi al mismo tiempo del Wall Street Journal, en donde se empiezan a perfilar ciertas cosas. Es decir, ciertas cosas el presidente dice, sí vamos por la liberalización del sector energético, sí vamos a buscar la participación privada, sí vamos a buscar darle certidumbre a partir de un cambio legal a los inversionistas, y creo que en el Financial Times incluso habla de certidumbre a través de una reforma constitucional, aunque después dice que puede ser constitucional o puede ser solo de la legislación secundaria. Y eso de inmediato desata el nacionalismo revolucionario aquí en la conciencia nacional, y se empiezan a montar uno tras otro los delitos, fundamentalmente gente de la izquierda, a decir: es el tiempo de ponernos en guardia y estar listos para la movilización. Sale de manera muy decidida Marcelo Ebrard a través del Twitter, diciendo que en efecto el presidente con esto está anunciando que va a ceder la propiedad de la nación sobre los recursos naturales, lo cual me parece que es un salto enorme frente a lo que dijo el presidente, pero en fin sale a decirlo. Sale López Obrador a decir: aquí vienen, nos van a quitar esa riqueza y nos van a aumentar los impuestos, tenemos que estar prevenidos. Dice Zambrano, si es una reforma constitucional, el PRD no va a ir. Es decir, en cuyo caso estaríamos hablando que la reforma energética tendría que ser, digamos, no sé si fuera del pacto o como parte del pacto sin el PRD. En fin, yo creo que ya hay toda una discusión ahí. ¿Por qué no nos las planteas? ¿Cómo la ves, Carlos? Pues estaba cantadísima, ¿no? Es decir, pero estaba cantada, estaba cantadísima. Me imagino una carrera en donde ya están todos los coches formados, ya todo el mundo sabe en qué posición le toca, y nada más estaba esperando que alguien hiciera así la bandera para que todo el mundo arrancara. Es decir, este momento lo estaban esperando Zambrano, Marcelo, Andrés Manuel, o sea, todos estaban esperando el momento en que Peña dijera cualquier cosa que pudiera ser medianamente interpretada como privatización de Pemex, porque ese era el detonador pues de todo un impulso a su movimiento político, etcétera, etcétera. Entonces me parece que hasta ahora... por cierto, que de otra manera no lo tienen. Sí, para gente como Marcelo Ebrard o como el propio López Obrador, este es su momento. ¿Dónde estaban? O sea, es decir, ¿dónde estaban a lo largo de todo este tiempo, a lo largo de todas estas discusiones, la oposición a Enrique Peña Nieto? De pronto, el gran opositor a Peña parecía Gustavo Madero, ¿no? Es el que por lo menos debía... ¿Y por el tema electoral? ¿Solo por el tema electoral? Solamente por el tema electoral, porque a la hora de la reforma les aprobaba a todos. Entonces estaban todos como agazapados, como escondidos, pero al mismo tiempo creo que parte del plan era esperar este momento. Es decir, lo habíamos discutido muchísimas veces aquí, el momento ha llegado, ¿no? Se habló desde un principio que esta reforma vendría en el segundo semestre. Pues no, se habló del primero. A 15 días. No, en el pacto, Joaquín, en el pacto, creo que sí, en el pacto se agendó. En el segundo semestre. No, aquí lo tiene. Hace como 2 o 3 meses sabemos que es en el segundo semestre. Y ya llegó el segundo semestre, estamos a 10 días del segundo semestre. Entonces, pues ya empezó el show, ¿no? Y entonces ahora, ¿qué es lo que creo que vamos a ver? López Obrador y Marcelo Ebrard, los dos tratando de recobrar la relevancia pública que se había desdibujado para ellos. Y disputarse el liderazgo de la izquierda, disputarse el liderazgo de la izquierda, van a ser férreos opositores a como venga. O sea, aún venga igual que ahorita, ellos van a estar en contra, ¿no? O sea, eso me parece que está cantado. Luego viene toda la izquierda moderada, entre la que incluyo, aunque no necesariamente formen parte del mismo grupo, a la dirigencia del PRD y a los gobernadores perredistas, en donde van a tratar de establecer ciertos matices y a lo mejor irse al detalle, y con el pretexto del detalle, si no les va en ello perder el partido, si no les va en ello perder la popularidad, acompañarán la reforma. Pero si eso les va a implicar, si la medición de Jesús Zambrano es, híjole, si yo apruebo la reforma energética, aunque yo sé que no va a privatizar Pemex, suponiendo que sea el escenario, me va a ir como en feria, pues no la va a apoyar. Y lo mismo los gobernadores perredistas. Y lo que también creo que va a suceder, que va a ser muy divertido, es que los panistas, en cambio, todos, maderistas y antimaderistas, eso sí los va a unir. Eso sí van a estar unidos a favor de una reforma que, en la medida en que sea más agresiva en privatizar, en esa medida
van a estar votando y votando y votando más, porque es lo que están convencidos ideológicamente que tiene que pasar con Petróleos Mexicanos. Ese sería, digamos, mi pronóstico. ¿Qué creo que va a presentar el presidente? Esa es la duda que tengo. Bueno, porque no sé a ver, si le va a echar estoy valor. de acuerdo, pero déjame, vamos a tomar como bueno lo que se dice en estos dos artículos, el del Wall Street Journal y el del Financial Times. Pero es que es pero lo que sí se dice, y me parece que por ahí debe de ir la jugada, es en lo que es aguas someras no se va a permitir nada. La situación va a quedar como está. De lo que estamos hablando esencialmente es de la participación de los privados en exploración en aguas profundas y en todo esto que le llaman Shell Gas and Oil. Sí. Y ahí lo que se dice también, se cita un funcionario anónimo y dice, pero no se les va a pagar con los recursos naturales. Sino, es como, vamos a participar en el riesgo y si Corremos y el quieres riesgo. riesgo, te vamos a pagar con dinero. Es decir, si tomamos eso como bueno, es claro que no van a ir a una privatización, sino a una participación del sector privado, digamos, en los márgenes. Sí, la verdad es que es una palabra satanizada. Satanizada. Si tú te vas a la Real Academia Española, dice que cualquier participación privada en un asunto antes reservado a lo público es privatización. En ese sentido, lo que está diciendo el presidente implica una privatización. Sí, pero... No implica la venta de activos de Pemex, ¿no? No implica la cesión del derecho de los hidrocarburos, no, eso no. Pero privatizadora sí es, porque va a haber más inversión privada y eso es lo que dice la palabra. En ese sentido, sí. Políticamente tiene otro significado, pero en ese sentido... Sí, bien, hace estricto, aparte ¿no? de la gramática, mira, Leopoldo, si me Que es permite más o leer menos importante, ¿eh? rápidamente, sí, sobre todo en política. En lo que firmaron en el pacto Madero y Zambrano, es primero que la reforma energética se presentaría, y bueno, y el PRI, y los coordinadores y el presidente, se presentaría en el primer semestre de este año. ¿Y qué dice exactamente? Que ¿Lo ya tienes no. ahí? Y los puntos fundamentales son, 1, los hidrocarburos seguirán siendo propiedad de la nación, y dice que en este caso no hace falta legislar. 2, transformar a Pemex en una empresa pública de carácter productivo. 3, multiplicar la exploración y producción de hidrocarburos. 4, un entorno de competencia en los procesos económicos de refinación petroquímica. 5, y también transporte de hidrocarburos. 5, ampliar las facultades y fortalecer la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que esa sí no la conozco. 6, convertir a Pemex en el motor de una cadena de proveedores nacionales. Y 7, haremos de Pemex uno de los ejes centrales en la lucha contra el cambio climático. Es decir, esto es lo que firmaron. Básicamente esto es... Nada. Pues es nada o todo. Es nada Sí, o todo. todo depende, Es nada o es que todo todo. depende. Pero vamos, que da Para pie a cualquier cualquier cosa. interpretación. Lo que acabamos de ver en estos días, que es noticioso, es interesante, yo le pondría el título de, otra vez, variaciones sobre un mismo tema. Lo que dijo el presidente Peña Nieto lo escribió en un libro en el 2011, Sí. Lo dijo todo el tiempo en la campaña, lo dijo en el discurso de toma de posesión, lo ha dicho cuando menos una vez como presidente y lo repitió ahora en un buen foro internacional, da entrevistas a medios internacionales. No hay nada nuevo. Por eso El estaba yo presidente Peña- citando esto. Que No, y además, bueno, lo pusieron en el Pacto por Lo nuevo México. es que sí ya sabemos que ya viene en algún momento. Pero O sea, eso ya lo sabemos, Ahora, todo lo han viene dicho que viene Leopoldo para porque- el segundo semestre Mira, y lo otro lo dice el muy presidente bien. dijo en Sí. Londres, primero algo que me parece muy importante, que ahí se ve un vuelco, porque en un principio parecía que se buscaba la unanimidad a costa de la profundidad y calado de las reformas. Y ya declaró en Londres en un momento, la democracia es la mayoría, no la unanimidad. Aquí es un mensaje que me parece importante. Segundo, Leopoldo, tanto él como Luis Videgaray han dicho que la reforma es antes de septiembre, para dedicar septiembre en el periodo ordinario O sea, a la reforma ya. hacendaria. ¿Qué quiere decir esto? Que la reforma energética se presentará para el segundo periodo extraordinario citado a partir del 15 de agosto. ¿Qué harán? Enviarán la iniciativa, pasando las elecciones, porque todo es después de las elecciones, a la permanente la mandará a la Cámara de Origen, yo supongo que será la Cámara de Diputados, no sé cómo la veas tú, que ahí se dictamine. Creo que sí. ¿Eres camarólogo? Que ahí se dictamine y se tenga el dictamen para presentarlo en la agenda del segundo periodo extraordinario. No veo otro modo de aprobarlo antes de septiembre. Pero no está en la agenda del segundo periodo extraordinario Pero no importa, que lo puedes presentaron la semana agregar. pasada. Acuérdate Pero que hay lo puedes agregar si hay todavía- una Pero a ver, cierto, quiero cierto, regresar con Ciro. Decías, no hay nada nuevo.
pero sí hay un debate más fuerte ahorita del que había habido antes, Ciro. A ver, es un debate más Es fuerte. lo que dice Loret, porque como ya dijo estaban Loret, esperando para arrancar y ya ahorita ya... volvemos a lo mismo, variaciones sobre un mismo tema. Sí. Vimos a López Obrador en el 2008 haciéndolo y creo que haciéndolo muy bien, y él está esperando el momento. Sí, yo también. Para mí la gran novedad es que Marcelo Ebrard quiere Sí, ya yo también participar creo que ese es. como Marcelo Ebrard. No lo veo con un equipo, no lo veo como un grupo. El discurso de Jesús Zambrano es el mismo que tiene el PRD de toda la vida. Además, el PRD ya da por descontado que a esta reforma no le va a entrar. Sí, por pero eso sí le va- creo yo las palabras del presidente Peña Nieto de que pues democracia es mayoría, aunque sea por un voto, yo porque creo sabe que que no van a tener la A ver, unanimidad. Denis. Buen tema, pero no pasó absolutamente A ver. nada novedoso. Estoy de acuerdo. Sí. ¿No Yo estás de acuerdo? diría, De acuerdo. Polo, que es Yo pensé que efectivamente las reformas financieras, la reforma hacendaria y la energética, como muy bien lo dijo Carlos, la han estado esperando Andrés Manuel López Obrador, y en realidad quienes se oponen al pacto. Es decir, era muy difícil que se opusieran a otras, pero sí están esperando la hacendaria y la energética para manifestar su oposición. Ahora, de Andrés Manuel era totalmente esperable. A mí sí me parece que la sorpresa es Mancera, Ebrard. Ebrard. ¿Qué tal la sí, la gran sorpresa es Marcelo ha decidido pelear el lugar de Andrés Manuel López Obrador. Yo lo veo complicadísimo, la verdad. Yo no sé cómo piensa él pelearle ese lugar a Andrés En los Manuel, pero medios, bueno, en los medios, y ya no sé con quién más, ¿verdad? Pero bueno, él ha tomado esa posición de que va a estar luchando ahí. Sí, pero, Honestamente, perdón, no doy por pero- descontado. Si la estrategia, y la única estrategia posible es que esto despierte cierto fervor en la gente y puedan encabezar la movilización quién la va a pública, encabezar? pues es Andrés Manuel solamente. Claro, eso es lo que No, me no, parece no, no veo increíble a de Marcelo Ebrard Marcelo. encabezando ninguna Pues es que eso es lo que te iba yo a decir. o ¿Al sea, PRD? ¿O al PRD sí? Yo creo que el PRD, al contrario a lo que que dicen que no va a ir, yo no sé eso qué signifique, porque puede significar muchísimas cosas. Yo creo que el gobierno sí está con la intención de sacar dentro del pacto estas iniciativas, y que entonces Sin duda. yo creo que sí está buscando una salida. Todo lo que dijo Carlos es exactamente ¿cuál es el nivel en que el privado va a entrar? Transporte, contratos de riesgo. Que está todo apuntado. El tema es, ¿cuál es lo que se acepta o no se acepta? Los contratos de riesgo, me lo decía ayer un experto, son contratos que están aceptados en la empresa cubana, o sea, En la es China. más, en México estaban aceptados hasta los años 60. Claro. Entonces, Los el autorizó tema el es, general Cárdenas. ¿cuál es el punto que encuentran Pero ahí- de conexión? Yo creo que ahí, con franqueza, no importa qué, retomo más el otro importa punto, qué. no importa bueno. que implique tantito para adelante, Ah, ya, toda la izquierda se va a oponer. La pregunta es cómo. Y yo creo que el mejor escenario para el gobierno es que se oponga simplemente votando en contra, que no movilice a la gente, digamos. Es decir, no veo el escenario en que el PRD vaya, si hay cualquier cambio a la Constitución, y la verdad, sin un cambio a la Constitución no veo una reforma que valga la pena. Tomadura de pelo. Bueno, si hay cualquier cambio a la Constitución, no veo que ni Zambrano ni nadie vaya a ir. ¿Tú sí los ves? Porque se verían rebasados totalmente. Yo no. ¿Tú crees que no van a ir? No, yo estoy contigo. Ahora, ¿Tú crees que sí pueden ir? No, es que lo del cambio a la Constitución, la verdad es que ahí no sé si el contrato de riesgo implica un cambio en la Constitución, puesto que ya había habido contratos de riesgo, entonces no sé. Pero se eliminaron. Si el contrato de riesgo implica un cambio a la Constitución, veo muy difícil efectivamente Ahora que la hay que ver izquierda si son vaya los en un contratos cambio a de la... riesgo. Finalmente, Leopoldo, todo esto lleva a una cosa que me parece muy importante y que se ha retrasado. Es la presentación de la iniciativa. Hasta Claro, que que no tendríamos tengamos que leerla, la ¿verdad? iniciativa, Leopoldo, que insisto, se retrasó el Sí. convenio, el acuerdo fue el primer semestre. Se retrasa primero por el tema de la reforma político-electoral y básicamente por el tema de las elecciones del día 7. Mientras no tengamos la iniciativa, no se puede entrar a la discusión de fondo. Pero fíjate, Entonces la Joaquín, tendrían que dar a yo creo conocer. que, al contrario, lo que A es ver. muy interesante ahorita es que sin la iniciativa ya se perfilan las posiciones claramente, Eso aún sí. sin la iniciativa. Sí. Es decir, Y no van para a el cambiar. gobierno es una gran manera de medirle el agua a los camotes, digamos. Es decir, ya ahorita, aún sin la iniciativa, nada más con una mención de un poquito más osada del presidente en una entrevista ya, ¡pum!, se empiezan a ¿Fue a perfilar propósito rápidamente o se le los salió? bandos. Zambrano hoy salió y claramente dijo, no vamos a ir si se toca cualquier cosa de la Constitución. Y el presidente sí está considerando al menos la posibilidad, Ayer lo y dijo. creo que es lo que querrá en el fondo, de que se cambie la Constitución. Ayer lo dijo. Sin que eso claro que implique es eso. para nada la cesión
de la propiedad de la nación sobre los recursos. ¿Lo hizo a propósito, Leopoldo, ayer lo o dijo se le así. salió la Dijo, declaración? todavía no sabemos. No lo sé, Digo, yo creo que fue una estrategia porque fueron 2 o 3. Digo, no sabemos, dijo, si es con reforma constitucional o sin reforma constitucional. Por eso la necesidad de conocer la iniciativa ya. Sí, a ver. Sí, yo creo que la discusión de fondo ya, dicho sea de paso, se ha dado y se reactivará porque están todos los ingredientes para que se dé, aún sin conocer el proyecto o la iniciativa de Peña Nieto. ¿Por qué? Porque el fondo, gramaticalmente, como decía mi tocayo, es que pues nada más falta que si en Pemex se compran lápices hechos en China o en Tepeaca, es privatización. Es decir, hay una trampa en esto. No hay una sola empresa del Estado. Me imagino que en ninguna parte Pemex del mundo, en la actualidad, ni siquiera en Cuba, en de Vietnam, contratistas cuando privados eran que tienen, socialistas recientes, que viviera por autoconsumo. No puede haber una cortina de nopal en torno de Pemex. Es idiota suponer que todo lo que ocurre en Pemex está hecho en Xochimilco. Es imbécil suponerlo. ¿Qué ocurre con la reforma que viene? Debe haber una información suficiente para la opinión pública, eventualmente desactivadora de movilizaciones a lo menso, en que se le diga a la gente, mira, porque el fondo es para sacar petróleo o gas de acá, con lo que tiene Pemex, invertimos 10 pesos, pero ahora podemos sacar de acá, pero tenemos que hacer 100 hoyos, 100 inversiones, no tenemos ese dinero, que entren los privados y corran el mismo riesgo. Van a decir que ese dinero así lo de tienes simple. ahorrando sueldos. Y el rollo, no sé qué objeciones tenga Ciro, pero si es lo platicamos ahorita en la Alameda. Te está apoyando. Lo que digo es que hace falta una información suficiente para que se vea que es una patraña el cuento de la Bueno, privatización déjame de Pemex. acabar, porque ya se acabó el programa, pero más bien con un contraargumento. Aquí lo que sobra es la información, porque son posiciones ideológicas al fin de cuentas. Es decir, porque sí es una cuestión gramática, porque lo que sea se le van a oponer. Entonces no importa qué contenga la iniciativa, se van a oponer. No compre papel bond, compre revolución. Eso es lo que es tan difícil de esta reforma y tan difícil de sacarla, porque el argumento de se está privatizando y ya está satanizado o se está vendiendo la soberanía nacional, frente a los argumentos técnicos reales, sólidos y auténticos en los que yo en lo personal creo, son muy difíciles de vender. Así fue el 2008, doctor. Además, doctor, Pemex está operando con empresas extranjeras que perforan, que transportan, los barcos son rentados. Y nacionales y en las plataformas, reparación de plataformas, adquisición de insumos. Y solo para dar un argumento más ya aquí en mi convicción. Y el argumento que dan del otro lado, no, sí tenemos dinero. Tenemos el dinero, como dice Ciro, sí podemos hacer la ciencia en la participación privada, claro que lo tenemos. Bajándole el pero sueldo entonces la al izquierda secretario. sería la misma que tendría que aceptar una reforma fiscal, pero súper agresiva para poder tener ese dinero, porque el hecho es que sí lo tenemos, pero tenemos que sacar o del pueblo o de inversionistas privados. O de los ahorros, del recorte a los sueldos de los altos Lo cual funcionarios. es una vacilada. Bueno, pues con esto concluimos esta emisión de Tercer Grado y lo esperamos la próxima semana en este mismo espacio para un nuevo debate entre los periodistas que día a día le dan la noticia. Hasta entonces.